Si ese menor empleo en la manufactura consigue recolocarse rápidamente en otras partes de la economía, entonces no hay esa contracción vinculada al efecto multiplicador. No sé cómo ves tú la situación del ahorro, si esto puede efectivamente ser la señal definitiva de cara a 2024. Sí, ese puede ser otro elemento. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Juan, un placer tenerte por aquí y muchísimas gracias por tener disponibilidad para atendernos. Nada, ¿qué tal? Buenas noches a ti, Héctor, y a toda la audiencia. Y sí, claro, que había que estar en este especial. Pues muchísimas gracias, como te digo. Además, este año hemos tenido la ocasión de comentar, ¿no?, y hablar muchísimas veces, y más que habrá en 2024, ya os lo anticipo a los que estáis escuchando por aquí, que en 2024 también Juan se va a pasar por aquí por el canal varias veces. Y un poco me gustaría primero, porque se lo he preguntado a varios de los invitados que han pasado a lo largo de la jornada de hoy, y es el balance que puedes hacer del 2023. Como estamos a fin de año, ya toca como hacer, poner notas, ¿no? Hacer balance. ¿Y qué balance de año hacemos? Porque se esperaba recesión, no ha llegado, parece que se posterga. ¿Qué balance haces, en definitiva? Hombre, con respecto a las expectativas, yo creo que ha sido un muy buen año y eso ha quedado reflejado en los mercados financieros que están en máximos, o en su mayor parte están en máximos, precisamente porque se descontaba un escenario mucho peor y ha sido, francamente, mejor de lo que muchos esperábamos. Eso no quita que, claro, si no lo comparamos con las expectativas, sino con la realidad tal cual está siendo, pues hombre, al menos en Europa sí hay señales más o menos preocupantes de una parálisis o una caída económica, especialmente en economías como puede ser la alemana, el antiguo motor económico de Europa. Sí que estamos viendo un hundimiento de la demanda y de la producción de aquellos bienes que típicamente se demandan a crédito. De manera muy clara la vivienda, pero no solo la vivienda, también las manufacturas, muchas de las cuales tienen un componente de demanda a crédito importante, pues están muy afectadas, y por ello también la industria alemana. Conviene distinguir en este sentido esta parálisis que está viviendo ahora Alemania de la que pudo vivir hace más o menos un año. Hace un año estaba vinculada con el alto precio de la energía, fruto de la guerra en Ucrania. Hoy no, hoy está vinculada al encarecimiento del crédito. Por tanto, obviamente ha sido un año mucho mejor de lo que esperábamos, sobre todo en Estados Unidos, que parece que la economía sigue muy boyante, aunque sigue habiendo indicadores que no despejan todas las dudas de si vamos a recesión. En Europa, en cambio, sí, con ciertos retrasos, se está cumpliendo más o menos ese escenario de parálisis económica, pero claro, los mercados también celebran que, como se ha derrotado la batalla a la inflación, pues probablemente este episodio de parálisis no vaya a durar mucho, porque el Banco Central Europeo empezará a bajar tipos de interés y eso supuestamente reanimará la actividad. Por tanto, de momento, si lo circunscribimos a 2023, muy buen año en relación con las expectativas, no tanto a lo mejor en relación a los hechos objetivos, en Europa especialmente. 2024 veremos qué nos depara. Pues ahora, 2024, precisamente, las expectativas han ido al polo opuesto. Muchas entidades, muchos bancos de inversión diciendo que no va a haber landing directamente, es decir, que no va a haber ni aterrizaje. Otros que puede haber un aterrizaje suave. Esto ya lo comentamos en el último programa que comentamos, pero sí me gustaría, a nivel teórico, porque siempre tu valoración en este sentido creo que aporta mucho valor. Y es que he leído varios análisis en relación por qué no ha llegado la recesión y por qué los indicadores adelantados siguen apuntando a esa recesión. Y hay un debate dentro de muchos analistas también de Estados Unidos diciendo, oye, es que a lo mejor los indicadores adelantados que servían para el pasado no sirven ahora porque la manufactura tenía mucho peso en el pasado y ahora no tiene tanto peso y tiene más peso, digamos, el sector servicios o la parte de los servicios. Y por eso los PMIs están mostrando recesión, sobre todo los manufactureros, pero si tenemos en cuenta los servicios, pues el balance, que es un poco pírrico, pues da el crecimiento residual que estamos teniendo en la Unión Europea, desde luego, con incluso recesión técnica, podemos decir, o situación de esta inflación, y en Estados Unidos con un crecimiento más sólido, ¿no?, y que va aguantando más. ¿Crees que estos indicadores siguen funcionando o que habría que revisarlos? ¿O cómo lo ves tú a nivel teórico?
Bueno, a ver, depende a qué indicadores nos refiramos, ¿no? Si estamos hablando de la inversión de la curva de rendimientos, que es el indicador adelantado por excelencia, a ver, esto ya lo hemos comentado muchas veces. La curva de rendimientos se puede invertir por dos razones. Una, porque hay una crisis de liquidez, es decir, hay muchas entidades, muchos agentes económicos que quieren refinanciarse a corto plazo porque no se están cumpliendo sus expectativas de flujos de caja esperados. Ellos habían hecho unas inversiones que esperaban que les proporcionaran ciertos retornos, esos retornos no están llegando y como han cuadrado sus gastos con los flujos de caja esperados y esos flujos no llegan, necesitan refinanciarse para atender los gastos que esperaban sufragar con esos flujos, ya digo, que no están llegando. Y ahí pues tienes un exceso de demanda de crédito a corto plazo, una especie de crédito puente que permita a esas entidades que han calculado, estimado mal el momento en el que iban a llegar sus beneficios o sus flujos de caja más correctamente, para bueno, pues ganar un año, ganar dos, y en ese momento, con la expectativa de que en ese momento ya se normalice la situación macro y ya pues, vuelva a tener eh, flujos de caja abundantes con los que hacer frente a sus gastos. Por eso, cuando se invierte por este motivo, sí suele anticipar una recesión, porque si muchos agentes anticipan mal a la vez, que no digo que, cuidado, porque aquí se puede malinterpretar, no estoy diciendo que la crisis sea por una mala anticipación. La mala anticipación es un síntoma de otros desequilibrios subyacentes, pero si muchos agentes anticipan mal y se han planificado financieramente mal en relación con sus gastos y sus flujos de caja, pues claro, ¿por qué todos lo han anticipado mal? Pues porque estamos en recesión, la actividad económica se está paralizando y por tanto es como una especie de encuesta sobre muchas empresas, sobre todo, diaria de, oye, aquí hay un problema y ese problema es que no están llegando los beneficios o los flujos de caja como esperabais. Pero luego hay una segunda posibilidad de por qué se invierte la curva de rendimientos, que es por mera expectativa de que van a bajar los tipos de interés. Si esperamos que los tipos de interés en el futuro bajen, pues la curva también se invierte, porque nos tenderemos a posicionar en bonos a largo plazo antes de que bajen los tipos y ese posicionamiento masivo en bonos a largo lleva a que el precio de esos bonos suba y por tanto el tipo de interés a largo baje, anticipando esa bajada de los tipos de interés a corto futuros. Claro, una expectativa de que van a bajar los tipos también puede estar muy vinculada a la recesión. ¿Por qué bajan los tipos? Pues porque viene recesión, de modo que si los agentes anticipan bajada de tipos, pueden estar al mismo tiempo anticipando recesión. Pero claro, también cabe una segunda posibilidad, y es que los agentes anticipen una recesión que no va a llegar, y como anticipen una recesión que no va a llegar, anticipen una bajada de tipos, y al anticipar una bajada de tipos, la curva se invierta. Ahí no tendríamos un oráculo de recesión, sino un error de estimación o de expectativas entre los agentes que les lleva a creer incorrectamente que habrá una recesión sin que la haya, y eso invierte la curva. Bueno, podríamos estar en este último supuesto. Yo soy algo escéptico de que estemos en este último supuesto porque hay otros indicadores que han ido de la mano de este y que por tanto sí que, digámoslo así, sí que señalan o señalizan que ha habido un problema en la anticipación de los flujos de caja, inversiones a muy largo plazo que no están proporcionando o no han proporcionado en este entorno de altos tipos de interés los flujos de caja cuando se esperaba, cuellos de botella en determinados sectores de la economía se han materializado en inflación, lo cual muestra que ha habido un exceso de, digámoslo así, de demanda de bienes presentes, ya sea bienes de consumo o bienes de inversión, que no ha ido de la mano de la oferta, y precisamente porque hay ese exceso de demanda presente sobre oferta presente, eso se materializa con subidas de tipos, porque todo el mundo quiere comprar hoy sin que haya oferta hoy, subida de precios y subida de tipos de interés a corto plazo en relación con los tipos a largo, y eso sí suele ir de la mano, como digo, de recesión, pero es verdad que de momento en Estados Unidos, en Europa sí está más cocinada, no se da, ¿no? Y otro indicador adelantado, que creo que es al que hacía referencia hace un momento, que son los PMIs, pues claro, es verdad que, a ver, las manufacturas se han ido volviendo menos importantes y por tanto quizá fijarse en el PMI manufacturero pues solo nos está indicando la contracción de una parte de la actividad económica, pero sobre esto dos matices, ¿no?
Primero, que se esté contrayendo la actividad manufacturera como consecuencia de la subida de tipos, lo que nos está indicando es que la subida de tipos sí está dañando ya a una parte de la actividad económica. Es decir, no se contrae la actividad de la industria manufacturera porque hayan cambiado las preferencias o porque se haya encarecido, como decíamos hace un momento el año pasado, el precio de la energía. No, se está contrayendo la actividad manufacturera porque la subida de tipos está privando de gasto a crédito a muchas de estas industrias que venden un porcentaje significativo, depende del bien, claro, pero muchas de ellas, vivienda claramente, pero automóviles, por ejemplo, también, venden una parte significativa de su producción a crédito. Se encarece el crédito, venden menos, pues producen menos. Entonces, ese es el primer matiz, que los tipos de interés no es que hayan subido y no estén teniendo ninguna repercusión, sino que sí están teniendo una repercusión, que es contractiva en una parte de la economía, pero es una parte pequeña de la economía. Ahora, segundo matiz, no olvidemos, ya lo mencionamos también otras veces en el canal, no olvidemos el efecto multiplicador. El efecto multiplicador del gasto o de la inversión, lo que significa es que primero se reduce la inversión o el gasto en inversión en determinados sectores, por ejemplo el sector manufacturero, y como eso afecta a los perceptores de ingresos en esos sectores, los trabajadores que no son contratados o que son despedidos en estas industrias por menor actividad, los accionistas que ya no perciben dividendo por beneficios que no llegan, precisamente por la baja actividad, y ese flujo de ingresos que no se genera, pues ya no se traduce en un flujo de gasto hacia otros sectores de la economía como puedan ser los servicios. En ese sentido, los servicios serían no digo todos ellos, ni mucho menos, pero los servicios más vinculados al consumo, pues serían la demanda derivada de la inversión en otros sectores de la economía, como el manufacturero. De modo que la contracción de la actividad en esos otros sectores de la economía puede ir con retraso. Primero se contrae el PMI manufacturero y luego, con el tiempo, con cierto lag, se contrae la actividad en el sector servicios. Pero, y termino con esto que me estoy alargando No, mucho. está interesante y creo que además a la audiencia también le está interesando bastante, por comentarios también he estado leyendo. Eh, Aparte, esta línea de causalidad hay, sin embargo, que matizarla o contextualizarla porque fijaos que el razonamiento que he hecho ha sido el clásico del efecto multiplicador de menor gasto en inversión en manufacturas, menor actividad en este sector, menor empleo y menores beneficios, menor gasto en otras partes de la economía que a su vez se contraería. Pero, y esta es la salvedad, que quizá es lo más llamativo de la economía estadounidense durante el último año. Si ese menor empleo en la manufactura consigue recolocarse rápidamente en otras partes de la economía, entonces no hay esa contracción vinculada al efecto multiplicador, porque sí, gastamos menos en manufacturas, se ingresan menos los trabajadores y los capitalistas, ingresan menos por la actividad manufacturera, pero si se han recolocado, ingresan más por la actividad en el sector servicios y por tanto su flujo de gasto al resto de sectores económicos se mantiene, no se contrae. Solo hay una redistribución del patrón de gasto desde un sector económico a otro sector económico. Esto ya lo comentamos, si no recuerdo mal, en el último directo En el que último tuvimos. directo. Sí, 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 sí. Eh, claro, ¿por qué se tiende a pensar que estas recomposiciones sectoriales conducen a recesión? Pues porque en principio los bienes de capital, los bienes de inversión, no son fácilmente reconvertibles de una industria a otra. Pues lo que utilizamos en el sector manufacturero no lo podemos trasladar inmediatamente a la industria de servicios para que siga operando en la industria de servicios. Y por tanto no es fácil trasladar ni esos bienes de capital ni los trabajadores que los utilizaban a otras partes de la economía de manera inmediata. Eso requiere tiempo. Y ese tiempo pues, suele tardar la reconversión económica tras una subida de tipos que hunde el gasto en unos sectores y podría alimentar el gasto en otros, pero si no se trasladan los factores, pues no hay aunque haya gasto potencial, no hay producción, pues ese tiempo es el tiempo de recesión. Claro, si por algún motivo que se me escapa, esa facilidad de reconversión de bienes de capital, incluso del capital humano de los trabajadores, ¿no? Yo soy un buen trabajador manufacturero, pero no tengo por qué ser un buen trabajador en la industria de servicios. Pero si esa reconversión del capital físico y del capital humano, del capital tecnológico,
se ha acelerado el capital se ha vuelto mucho más líquido o fluido, pues entonces, claro, sí que podría suceder que suben los tipos, se reduce la actividad en un sector y aumenta la actividad en otro sin que haya recesión. Soy escéptico con respecto a este último escenario, pero desde un punto de vista teórico no Está es ahí. imposible. Es decir, Hmm. mm, si me preguntaran, ¿es absolutamente imprescindible que una subida de tipos que genere una recomposición de la demanda agregada, de los segmentos de la demanda agregada, lleve a recesión? No, en teoría no. Ahora, si le añadimos las restricciones, que creo que son realistas, de que los bienes de capital de los distintos sectores no son fácilmente reconvertibles unos en otros, pues entonces sí. Pero claro, esto no se está viendo, al menos en Estados Unidos, aunque, como también hemos dicho muchas veces, allí el altísimo déficit público en tiempos de paz y en tiempos de expansión económica creo que distorsiona bastante el juicio que nos podamos formar sobre el estado real sin ruedines, si lo queremos decir así, del sector privado. Porque, eh, por rematar, ¿no? Estaba ahora explicando cómo el sector privado podría eh, redistribuir la demanda y la actividad sin que haya recesión. Bueno, es que quizá no ha sido el sector privado, especulo, el que ha redistribuido la demanda, sino que se ha hundido la demanda manufacturera y el Estado la está sosteniendo, o el Estado sostiene Ujú. o anima o subsidia la demanda en el sector servicios, inflando los ingresos de los trabajadores en determinados sectores que mantienen el flujo de gasto hacia otros. Esa es otra posibilidad que en Estados Unidos, desde luego, no descartaría, dados los muy altos déficits públicos con los que cargan. Y en Europa sí la descarto más, porque el déficit público se ha ido reduciendo, pero no olvidemos que también están en operativa los fondos Next Generation, que también de alguna manera suponen una inyección importante de capital público o de capital a través del sector público en la economía, que de nuevo pues estimula artificialmente la actividad en momentos de recomposición económica por subidas de tipos. Claro, es que ojo también con el proceso electoral en Estados Unidos, que puede desvirtuar absolutamente todo, siempre o muchas veces en años electorales se emplea un mayor gasto, esto desvirtúa lo que es el esquema general de la economía, pero me ha parecido muy interesante el análisis, sobre todo por el tema de si estamos en una excepcionalidad o no, si estamos en el año 68, que fue la única vez que se invirtió la curva de tipos, que dio señal de recesión. Por cierto, se invirtió muy poco, no se invirtió tan profunda como ahora, Claro, eso y también. además en el 68, si no recuerdo mal, pasamos de un crecimiento económico, que no sé si estaba en el 6 o en el 7, a prácticamente no crecer. Por tanto, Eso vale, es, no eso hubo es. recesión, pero sí Hubo hubo soft landing, eso estancamiento es, hubo un desde soft niveles landing. muy altos, ¿no? Eso es, eso es. Y precisamente con todo esto, bueno, antes de seguir con un tema que quería añadir con respecto al análisis que has hecho, que me ha parecido, la verdad, que bastante bueno y bastante interesante de cara también a la audiencia. No sé qué pensáis, ir comentándolo por el chat. Lo que os digo siempre, los nuevos que estéis por aquí, queréis apoyar el especial, que sigáis el canal de Twitch aquí en directo, que os suscribáis si queréis apoyar el contenido. Os lo llevo diciendo durante estas más de 7 horas que llevamos en directo. Y que además, ya sabéis que se ha agotado el sorteo, se ha acabado a las 9 de la noche, se ha acabado el sorteo que estábamos haciendo. Uno de los premios, de hecho, es uno de los cursos de los locos de Wall Street que precisamente Juan Ramón Rayo es profesor, así que lo sepáis. Y que sí que os digo que aunque se haya acabado el sorteo y que a posteriori vamos a sacar los ganadores, así que quedaos aquí que vamos a decir los ganadores y tenéis que estar en directo para ganarlo, que tenéis descuentos adicionales. Os lo hemos dicho como sorpresa en el día de hoy, que tenéis descuentos y que si queréis acceder a este curso de los locos de Wall Street con Juan Ramón Rayo, Edgar Fernández y otros profesores, pues tenéis un descuento asociado conmigo. Tenéis ahí en el chat, os paso aquí el enlace, y que tenéis disponibles hasta 3 horas después del directo estos descuentos, para que lo sepáis, que os aprovechéis de todo esto. Pero Juan, te quería comentar, además de todo esto, que me parece que es interesante para la audiencia que conozca pues los beneficios que precisamente tiene un día tan importante como hoy, el especial en mi canal. Es un informe que he leído recientemente de Apollo Research, al que hice referencia en estos últimos programas, y hablaba de la situación del ahorro como el elemento más peligroso. Hablo de Estados Unidos, también incluso en Europa, el excedente de ahorro de la pandemia, que se va a agotar. Se esperaba que se agotara en 2023, pero ya dicen que sí o sí se va a agotar en 2024, que esto va a mermar el consumo en las dos regiones, en la Unión Europea y en Estados Unidos, y que ahí evidentemente el consumo se va a tener que contraer, sobre todo en algunos gastos más, digamos, prescindibles. No sé cómo ves tú la situación del ahorro, si esto puede efectivamente ser la señal definitiva de cara a 2024, dentro de las muchas.
Sí, ese puede ser otro elemento, ¿no? Es decir, los efectos expansivos del enorme déficit fiscal de 2020 y de 2021 que todavía seguimos arrastrando en parte, sobre todo en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea, ¿no? El caso de España, por ejemplo, es bastante significativo. El PIB español creció un 0,3% en el último trimestre, pero si vamos a lo que está creciendo o a lo que está sosteniendo el crecimiento, es fundamentalmente consumo privado y consumo público. La inversión, y esto es bastante coherente con el clima de altos tipos de interés, la inversión está cayendo y bastante. Las exportaciones también. Por tanto, claro, ahora mismo España se sostiene gracias al gasto público, eso lo sabíamos en parte, es más exagerado en el caso de Estados Unidos, pero España también tiene su porción, y y el consumo privado. Pero claro, ¿qué respalda ese consumo privado? Pues quizá en parte los buenos datos de creación de empleo que ha habido en España, pero también en parte probablemente ese excedente de ahorro que se generó durante la pandemia y que no se ha gastado hasta muy recientemente. Recordemos que si no me acuerdo mal, en el año 2021 el Banco de España publicó un informe sobre el ahorro de la pandemia en el que decía que no se estaba gastando, sino que los españoles lo estaban acumulando. Ellos especulaban que era por la llamada equivalencia ricardiana, que la deuda pública había aumentado mucho y como en el futuro pues había que pagar esta deuda pública, eso se traduciría en más impuestos o en menores servicios públicos y los españoles de manera preventiva frente a esas subidas de impuestos futuras o a esos recortes del gasto futuro, pues amasaban patrimonio en forma de ahorro para contrarrestarlo. Pero claro, si por un lado la ratio de deuda pública ha caído, con lo cual quizá los españoles ahora, incluso manteniéndonos dentro de la idea de la equivalencia ricardiana, quizá ahora los españoles anticipen menores recortes o menores subidas de impuestos que las que anticipaban en 2021, o si nos vamos fuera del marco de la equivalencia ricardiana, simplemente lo habían acumulado por incertidumbre a lo mejor, porque en 2021 no estaba muy claro cuál iba a ser el panorama en 2022 y 2023, y ahora que parece que se ha despejado, pues es inverosímil, no tengo los datos, pero parece bastante razonable pensar que sí hayan echado mano de en parte de ese excedente de ahorro, que es el que está sosteniendo el consumo privado, mientras otros gastos, gasto en inversión fundamentalmente, pero también demanda externa, pues se están contrayendo. Y claro, si ese combustible, que es el que sostiene el motor económico de España, de parte de Europa y de Estados Unidos, se agota, pues desde luego, si no se reactivan, esa es la cuestión, ¿no? Si no se reactivan otros motores, como el motor de la inversión a lo largo del año 2024, si bajan los tipos de interés, si no se reactivan y se acaba el combustible del que ahora mismo mantiene la máquina en funcionamiento, pues sí, claro, eso no sería un buen panorama económico para el próximo año. Oye, por cerrar, ya simplemente te quiero hacer dos preguntas que no, vamos, se nos va agotando el tiempo. Una tiene relación, que también mucha gente se lo está preguntando, por las últimas medidas de Javier Milei en Argentina, ¿no? Esos últimos decretos, ¿no? Y un poco las propuestas de privatizaciones de muchas compañías en Argentina. También he visto que desde polos opuestos a Milei critican algunos decretos como diciendo que está teniendo una posición dictatorial. No sé, te quiero preguntar por todo este mejunje que se está formando ahora con Javier Milei y las últimas medidas. Bien, a ver, hay que distinguir, porque creo que desde España se está confundiendo, en parte por la frenética actividad normativa que está teniendo Milei, hay que distinguir el decreto de necesidad y urgencia que aprobó hace una semana de la ley Ómnibus que acaba de hacer público. Son dos leyes que o son dos normas que se complementan, pero son distintas. Lo digo porque la ley Ómnibus sí va a pasar sí o sí, si no, no va a entrar en vigor absolutamente nada, sí va a pasar por el Congreso. Por tanto, todo lo que se apruebe de la ley Ómnibus será aprobado por el Congreso. He leído algunos diciendo que mi ley por decreto quiere cerrar el Congreso. No. O sea, eso sí está incluido, no cerrar el Congreso, pero sí arrogarse poderes legislativos al margen del Congreso, sí está contenido en la ley Ómnibus. Y creo que es un apartado muy criticable de esa ley Ómnibus, porque es una deriva potencialmente muy peligrosa que ya utilizó el peronismo durante la pandemia, lo perdamos de vista, pero en cualquier caso no es deseable que un presidente se arrogue poderes legislativos en prácticamente todas las materias. Ahora, mi pronóstico es que esa parte no se va a aprobar, que ni el Congreso ni el Senado le darán el apoyo.
espero que no se lo den. ¿Y por qué lo incluye Milei? Probablemente como elemento de negociación para que le aprueben otras cosas. Es decir, me tumbas esto, que no esperaba que se aprobara en un principio, pero claro, no me lo vas a tumbar todo. Ya puedes vender ante tu electorado que has conseguido parar algunas de las cosas más graves de esta ley ómnibus, cuando lo que quieres es que aprueben otras, ¿no? Y en eso otro de la ley ómnibus, que insisto, tiene que ser aprobado por el Congreso, si no, no entrará en vigor ni siquiera temporalmente. En eso es distinto del decreto de necesidad y urgencia, que entra en vigor a partir de su publicación y luego, solo si alguna de las dos cámaras lo rechaza, deja de estar en vigor. La ley ómnibus, yo creo que en general es una muy buena ley económica para la Argentina. No solo por la privatización o por la propuesta de privatización, ya veremos que se termina aprobando de nuevo, de 41 empresas estatales, sino también porque profundiza en la desregulación económica que ya anticipaba el decreto de necesidad y urgencia. Hay una abolición de prácticamente todos los controles directos e indirectos de precios en Argentina, en todos los sectores de Argentina, ¿no? Hay la aprobación, bueno, de una ley, aquí lo llamaríamos amnistía fiscal, si lo queremos, ¿no? De blanqueo de capitales para atraer capital del extranjero. Tenemos un régimen especial para grandes inversiones, a las que se somete a un régimen, pues, fiscal más favorable en el impuesto sobre ganancias y en el IVA, y también se las exime de las retenciones sobre la exportación. Abre mucho más el comercio exterior, eliminando aranceles que no podían ser eliminados por el decreto de necesidad y urgencia. No es que los elimine todos, porque algunos de ellos dependen del Mercosur y por tanto no puede Milei eliminarlos unilateralmente, pero los que sí caen bajo su ámbito de control o de jurisdicción, sí los elimina. Luego tenemos una transformación bastante importante del Estado, más allá de la privatización de empresas públicas. Se incluye, por ejemplo, que la obra pública pueda ser a través de concesionarias privadas, es decir, de una autopista que la construya una empresa privada y cobre peajes. De hecho, Javier Milei ya ha dicho que no hay plata para nuevas obras públicas y que toda la obra pública de los próximos años será el modelo chileno. ¿Bien? Construcción privada y recobro vía peajes. Se eliminan numerosos chiringuitos estatales, si lo queremos llamar así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Teatro, el Museo, Biblioteca y Archivo del Trabajo y del Movimiento Obrero Argentino. Se eliminan también privilegios y subsidios que tenían los actores, como descuentos en billetes comerciales o en hoteles. Y en materia de gasto, que quizás sea lo más sustantivo de cara a la situación, a hacer frente a la situación económica de Argentina ahora mismo, se desindexan las pensiones del IPC, de tal manera que la revalorización de las pensiones tiene que ser aprobada cada vez por decreto del Ejecutivo, con lo cual puedes reducir las pensiones a través de la inflación, si no te cuadran las cuentas. Esta misma política también se aplica con los empleados públicos, y en este caso ya ha adelantado Milei que no va a haber revalorización del sueldo de los empleados públicos durante 2024, por tanto va a haber una rebaja muy importante del sueldo de los empleados públicos en términos reales, sin necesidad de aprobarla en términos nominales. Esto, que puede parecer, a lo mejor a algunos les parece una aberración, bueno, es lo que hizo Duhalde en el año 2002 y lo que sentó las bases del crecimiento económico argentino bajo el kirchnerismo, bajo el primer kirchnerismo, a partir de 2003. Por tanto, esto es algo que en Argentina, que es la licuación del gasto público a través de la inflación, que en Argentina se viene practicando desde hace mucho tiempo como forma de evitar el default, ¿no? Y también abre la puerta, que esto es algo que habría que copiar en España, pero bueno, abre la puerta a despedir funcionarios. En los últimos días hemos escuchado que Milei había despedido funcionarios. No, lo que había hecho Milei hasta la fecha es... No ha renovado, que, ¿no? No ha renovado los contratos que... efectivamente, Eso. Personas que tenían un contrato público que expiraba el 31 de diciembre, pues lo ha dejado de renovar. Pero no es que personas que tuviesen lo que en España llamaríamos plaza en propiedad lo haya perdido. Con esta ley sí se habilita a que los funcionarios, lo que en España entendemos por funcionarios, sean despedidos. ¿Cómo?
no arbitrariamente en el sentido de tú no me gustas, te vas fuera, sino imaginemos que hay una parte del Estado que se cierra. No sé, pues una empresa pública, imaginemos una empresa pública que tiene funcionarios y Milei o la privatiza o la cierra, que considera que ese organismo ya no es necesario. Bueno, pues hasta ahora, y eso también sucede en España, esos empleados públicos que tienen la plaza en propiedad, los funcionarios, deberían ser recolocados en otra parte de la administración. Dices, oye, usted se sacó la plaza para esto, esto ya no existe, su plaza desaparece. No es que usted tenga un derecho a que el Estado lo recoloque donde sea y le garantice de por vida un sueldo. No, tiene derecho a la plaza en propiedad mientras esa plaza exista. Pues bien, con esta ley también se podrá despedir a los funcionarios que estén en organismos o en partes de la administración que desaparezcan y, por tanto, cuyo trabajo, como sucedería en la empresa privada, ya no sea necesario para la administración pública argentina. Pues no tenemos tiempo para más, nos vamos a quedar con todo esto porque al final el tiempo vuela. La verdad que un análisis bastante completo, tanto de la parte europea, Estados Unidos, ahora Argentina, que está de muy de actualidad y sé que lo estás abordando bastante en tu canal. Aprovecho para los que estéis por aquí conectados, que si no seguís a Juan Ramón Rayo en YouTube, que le sigáis también en sus redes sociales. Así que, lo dicho, es un lujo, ha sido un lujo tenerte por aquí. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en 2024. Que tengas feliz año. Y nada, pues eso, el tramo final que vaya estupendamente bien y que iniciemos el año que viene fantástico. Genial, pues muchas gracias por la entrevista en esta maratón y efectivamente feliz año para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Juan, y nada, nos vemos pronto. Chao. Nos vemos.